Bienvenidas a todas, a todos los que estén conectándose para poder aprender cada vez más sobre inteligencia emocional, porque es la clave para relacionarnos, ¿sí? Saben que hay personas que tienen mucha inteligencia racional, es decir, tienen mucha capacidad de aprender cosas, son personas que han podido tener mucho conocimiento, pero cuando esa persona falla en lo que es el conocimiento de sus emociones, y por supuesto, cuando yo no me puedo conocer y cuando no puedo intervenir en mis emociones, me pasa que tampoco las identifico de una manera positiva en las otras personas, y entonces me relaciono mal. Entonces, hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pueden ser muy inteligentes, pueden tener estudios en universidad, pero todos conocemos personas que después cuando trabajan en un lugar no aprenden a trabajar en equipo, se enojan todo el tiempo, contestan mal, les molestan actitudes, y esas personas no van a avanzar, ¿sí? Esas personas siempre van a estar limitadas, porque lo que hace que nosotras podamos crecer es la relación que tenemos justamente con las emociones, porque permanentemente se nos disparan, ¿sí? Entonces, si yo sé que no puedo controlarlas, ¿por qué? Porque las emociones son algo que, anótenlo grande, se disparan automáticamente. Es decir, yo voy caminando por la calle, y de repente de la nada viene un perro y empieza a ladrar fuerte. Puede ser que automáticamente se me dispare el miedo. Todo va a depender de mis experiencias, porque si en algún momento yo tuve una experiencia negativa con un perro, seguramente apenas lo escucho, se me va a disparar el miedo, ¿sí? Hay situaciones que a todas nos ponen en vulnerabilidad con respecto al miedo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ser con exponerse, hablar en público, hacer algo totalmente nuevo que uno no hace, entonces te transpiran las manos, te agarra el nudo en el estómago, se te seca la garganta, te quedas sin voz, ¿sí? Y es normal porque el cuerpo está experimentando algo nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Primero y principal, como les dije, las emociones se disparan automáticamente. Por eso tengo que entender la diferencia entre lo que es emoción y estado de ánimo. Me llama alguien y me empieza a gritar y me dice cosas feas, una persona, un familiar o una amiga o algo porque está enojada, obvio que vos, y se te van a disparar automáticamente emociones. Se te puede disparar la emoción del enojo, como se te puede disparar la emoción de la angustia, se van a disparar automáticamente. O sea, la emoción es un estado puntual y es reactivo, causado por un acontecimiento, disparado por algo de afuera, ¿sí? Entonces, no importa qué, puede ser una película que estás mirando y te pones a llorar, puede ser un llamado, puede ser una palabra, puede ser una situación, ¿sí? Un ruido que te genere una emoción, ¿sí? Entonces, se dispara automáticamente, es causado por algo, y yo no la puedo controlar. Lo que sí puedo es asumir el 100% de responsabilidad por su generación. ¿Qué significa? Que una vez que la siento esa emoción, empiezo a temblar, empiezo a aumentar el enojo, la emoción que sea, lo que tengo que pensar es que, listo, se me disparó. Entonces yo ahora lo que me tengo que preguntar
después de que empiezo a respirar, me empiezo a calmar, como decíamos la otra semana, aceptarla, no rechazarla. Bueno, listo, a ver, ¿qué me está pasando? Y ahí la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cuál es la interpretación que le estoy dando a este evento? ¿Sí? Porque yo le doy una interpretación. ¿Se disparó el miedo porque vino el perro y me ladró y yo me puse nerviosa? Y ahí automáticamente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me generó este miedo? Y que yo me puse a pensar, porque otra vez tuve una situación donde un perro me asustó y recordé ese momento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro justamente va guardando en una parte del cerebro todas esas situaciones que tienen un fuerte contenido emocional, las conecta. ¿Mm? Seguramente si yo les pregunto, el día que nació tu hijo, ¿me podés describir ese momento? Y es un momento que tiene tanta carga emocional que vos te acordás de todo, ¿sí? Justamente las cosas que tienen una carga emocional muy fuerte quedan registradas en una parte del cerebro. El punto es que a veces registramos las cosas que son malas, que ya no me las quiero, no las quiero seguir recordando. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de poder ir sacando de esa memoria emocional las cosas que ya no nos sirven, que tenemos que eliminarlas. Pero acuérdense, la emoción se dispara automáticamente. Ahora, ¿qué diferencia entonces con el estado de ánimo? El estado de ánimo es cuando yo dejo que esa emoción se quede, se instale. Entonces, por ejemplo, ya se fue el perro, ya llegué a mi casa, ya me tranquilicé, ya me digo, bueno, la verdad que me vino ese perro, me acordé de la situación que tuve cuando un perro me mordió, pero ya está, ya pasó. Pero sin embargo, se me instala el miedo y por 3 días no salgo de mi casa. Una semana no salgo de mi casa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo permito que eso que se disparó como una emoción frente a un hecho puntual se instale. ¿Y por qué se instala? Porque yo le doy alimentación. Es decir, yo pienso en eso y lo alimento. Y si me hubiera, y me hubiera mordido, y viene otra persona y se lo vuelvo a contar. ¿Y qué te pasa? Y no, estoy con miedo porque me pasó tal cosa la semana pasada y me acordé cuando me mordió un perro y vuelvo a revivir el momento. Entonces empiezo a entrar en un estado de ánimo. ¿Sí? Ya no es una emoción. Por eso, ¿de qué somos responsables nosotros? Nosotras somos responsables de ver cuál es el estado de ánimo en el que yo generalmente estoy, porque el estado de ánimo es como son los lentes, como si yo me colocara unos lentes y digo, a través de este estado de ánimo veo el mundo. Entonces, si yo, porque tuve una discusión con alguien, ya empiezo a darme la manija de que a mí nadie me quiere, ¿sí? Yo me estoy dando esa manija, y no, a mí nadie me quiere, y porque yo evidentemente no sirvo, no puedo, o porque 5 personas me dijeron que no, yo ya me empiezo a dar máquina con que yo no sirvo para Mary Kay, que yo no puedo, que evidentemente esto no es para mí, que yo no tengo las capacidades, y entonces empiezo ya de una emoción, de un no, que me dio bronca, o miedo, o angustia, lo que sea, ya paso a instalar un estado de ánimo, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese estado de ánimo que se me empieza a instalar? Nosotros los llamamos, que son predisposiciones recurrentes para la acción. Es decir, si yo me levanto y ya estoy con esa música de fondo, de que yo en realidad no tengo esa capacidad de conectarme con la gente, que a mí todo el mundo me dice que no, es como es la película que me estoy contando.
Por eso decimos que los estados de ánimo, a diferencia de una emoción que fue algo puntual, son transportables. Son contagiosos, son temporales porque te toman durante un tiempo. Y es como que nos poseen. Siempre estamos en algún estado de ánimo. La pregunta que vos te tenés que hacer es, normalmente, ¿en cuál estás? Normalmente estás en un estado de ánimo de felicidad, ¿sí? Entonces, cuando nuestras emociones no desembocan en acción, es decir, se me disparó una emoción negativa, la puedo identificar y tengo que intervenir, tengo que accionar para rápidamente cambiar esa emoción. Porque si yo sigo enfatizándola, acuérdense lo que hablábamos la semana pasada, si yo la niego, la hago que crezca. Si no la acepto, creo que no la tengo que sentir, no puedo sentir tristeza, no me tengo que enojar, no me tengo que sentir así frustrada, esa emoción más se va a fortalecer y entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un estado de ánimo, porque ya entramos en un círculo vicioso donde se convierte en pensamientos negativos. Fíjense, algunos estados de ánimo recurrentes, ¿qué significa? Que yo me levanto y ya me levanto triste, o que ya me levanto y ya siento esa ansiedad, esa angustia, esa desesperanza, o el enojo, resentimiento, desprecio, odio, rencor, culpa, remordimiento, vergüenza, timidez, inferioridad, deseo, obsesión, codicia, insaciabilidad, aburrimiento, desinterés, desconexión, apatía. Entonces, ¿en qué estados de ánimo generalmente vos te encontrás? Porque si vos sos una persona que estás en ese estado de ánimo de tristeza, o sea, me levanto y ya empiezo con la melancolía, o estoy con la resignación, o estoy con el pesimismo de que todo lo veo negativo, es porque yo me pongo esos lentes. Y ya todo lo miro desde esa mirada de tristeza. Si yo dejé que el miedo se instalara, eso crece en ansiedad, en angustia, y es como que yo todo lo miro desde la desesperanza. Por eso es tan importante que te identifiques y digas, a ver, cuando yo me levanto, por lo general, ¿cuál es mi estado de ánimo? Porque si vos te encontrás en ese tipo de estados de ánimo, tenés que intervenir, no podés seguir así. Entonces, necesitamos saber cuando albergamos dolor, rencor, es como le alquilé demasiado espacio, ¿no es cierto? Ahí le di el permiso a que esa emoción se instale, le alquilé un espacio de mi corazón, y entonces ya todos mis pensamientos se ven afectados. Por eso decimos que cuando ya tengo un estado de ánimo así, es como que me tiraron un balde de pintura y ya me teñí con toda esa emoción. Ya no es una emoción, sino que es un estado de ánimo. Y la mayoría pensamos que esto que me pasa, lo que ocasiona que actuamos así, listo, ya no lo puedo cambiar. Y en realidad nosotros lo podemos cambiar, pero ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que cambiar es mi conversación interna. Sí, ponértelo grande en un cartel. ¿Y qué es la conversación interna? ¿Qué es esa conversación interna? Es el diálogo que yo tengo conmigo mismo. Nosotros nos levantamos y es como que tenemos una gran conversación con nosotros. Yo me levanto y me hablo. Entonces, ¿cuál es mi conversación interna? ¿Sí? Porque las conversaciones son las herramientas decisivas para el diseño de estado de ánimos. ¿Sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy en un estado de ánimo que no es el que
me va a servir para salir, para hablar con la gente, porque estoy o con miedo, o con desánimo, o con apatía. Bueno, yo tengo que intervenir a través de las herramientas de conversación conmigo mismo. Yo puedo elegir las conversaciones que van a disparar un estado de ánimo diferente. Entonces, lo primero que quiero decirles es mentira eso de que, bueno, ay, bueno, yo estoy así con este estado de ánimo, tengo que esperar que se me pase. No, no tenés que esperar que se te pase. Vos tenés que, una vez que lo identificás, ir a esa conversación interna, preguntarte, a ver, ¿qué es lo que te está haciendo sentir miedo? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir enojo, bronca? Y entonces cuando empiezo a conversar conmigo mismo, cuando empiezo a escucharme, y me dio bronca que tal persona, que yo la ayudé, que en tal momento de su vida estuve ahí, ahora cuando le dije que me hiciera una sesión de belleza, me dijo que no. O ahora que yo le pedí que me pasara referencias, me dijo que no. Entonces vos te sentís frustrada, te sentís con bronca, se te empiezan a disparar un montón de emociones. Entonces, cuando vos la tenés identificada y la empezás a charlar con vos, lo primero que tenés que ver es que siempre la frustración viene por las expectativas que nosotros tenemos. Y nosotros generalmente tenemos expectativas altas de las cosas. ¿Y saben qué? Es lo que debería ser. Y lo primero que quiero que te anotes ahí también grande es, las cosas son lo que son, no lo que deberían. Y, pero viste que yo la ayudé, le expliqué todo, hicimos una sesión y ahora me dice que no se quiere iniciar. Bueno, las cosas son lo que son, no lo que deberían. Vos no podés pedir que la gente haga lo que debería hacer. La gente va a hacer lo que puede, lo que quiere, no lo que debería. Entonces, cuando vos empezás a ver que tus expectativas siempre es, no, pero esto debería ser así. Y, viste, mis hijos deberían ordenar el cuarto, mi marido debería llegar más temprano, mi esposo me debería ayudar con las cosas de la casa. Entonces tenemos un montón de deberías. Y esas son expectativas altas en función de lo que esperamos de los demás. Y eso nos genera frustración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la realidad. Bueno, esto es lo que debería ser, pero no es. Entonces, cuando yo empiezo a ver que puedo bajar las expectativas, bueno, le hablé a 10, una sola me dijo que sí, fantástico, una me dijo que sí. Pero vos tenés la expectativa de que te deberían decir que sí, 5 por lo menos. Y entonces, como tengo expectativas más altas de lo que a veces está sucediendo, me frustro. ¿Tiene sentido todo esto lo que están escuchando? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer siempre? Pensar cuál es la conversación detrás de esa emoción. Vamos a suponer que estás en una reunión y una persona hace una pregunta, ¿sí? Te hacen una capacitación, la directora hace una pregunta, varias personas levantan la mano para contestar, ¿no? Y esa directora le pide a una en especial que conteste. Como recién que yo le dije, a ver, ¿quién me dice tal cosa? Y yo la elegí a Claudia. Pero también habían levantado la mano Susana, Mari, Eliana. Entonces, Susana deja de tomar nota y se siente enojada. Mari se siente triste. Eliana se siente tranquila y sigue tomando nota porque no la elegí. Entonces, ¿qué es lo que realmente las está haciendo sentir algo? ¿Que yo no la elegí o lo que cada una piensa y la interpretación que cada una le pone a eso de no te elegí? Entonces, no te elegí, una lo vive como me dejó de lado. Ay, yo quería decir algo importante.
Y Mari dice, yo soy tonta seguramente, y la respuesta que iba a dar era media tonta, porque mis resultados no son buenos, entonces ella sabe que no puedo hacer nada bien, y ya Eliana se subió, ya Mari se subió a la moto de que es tonta, que no sabe, que no puede, y por eso no la elegí. Y la otra que reaccionó calmadamente ante la misma situación, ¿qué se pudo haber dicho a sí misma? Y bueno, no puede nombrar a todas las que quieren contestar, ¿sí? Seguramente en otra oportunidad me va a decir de compartir a mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esa persona que tiene esa conversación consigo misma a diferencia de las demás? Tiene autoestima, tiene valoración. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos mejorar la autoestima y la valoración de nosotros? Mirar los juicios que nosotros tenemos. Entonces, es como que tengo que aprender también que los juicios se disparan por todo nuestro sistema de creencias. Entonces, yo les cuento, yo me puedo hacer los reflejos, me puedo venir de morocha, me puedo cambiar el pelo terriblemente, y yo tengo en mi casa 3 varones, ninguno me dice nada. Yo ya aprendí que no es que no les importo, no me quieren, simplemente yo ya sé que el juicio que tengo que tener es que no se dan cuenta. Entonces yo llego a casa de la peluquería y le digo a mi marido, mírame, y me dice, te cambiaste el labial. No, le digo, mírame el pelo. Te hiciste rulos. Pero no, fíjate que me hice reflejo. Entonces yo ya me río, ¿sí? En otro momento de mi vida, ustedes a mí ni se fijan de mí, ni me miran, acá yo puedo venir con un, no sé, un moño enorme acá en la cabeza y nadie me mira. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa necesidad de aprobación, de que me miren. Entonces estoy siempre reclamándolo. Cuando yo empiezo a quererme cada día más, y yo sé que soy hermosa, que soy valiosa, que cada día puedo más, que cada día estoy permitiéndome aprender, que cada día tengo más conocimientos, que los pongo en práctica, entonces empiezo a no darle tanto valor a los juicios de los demás. Vos no podés vivir por la vida escuchando los juicios de las demás como verdad. Como verdad. ¿Mm? Si alguna tiene hijos adolescentes, vas a ver que los hijos adolescentes vienen y te dicen, estás más gordita. Y vos decís, ¿qué gordita ni gordita? Estoy bárbara. Escúchame, para la edad que tengo estoy de 10. Y sin embargo, no, mirá que estás gordita. Y estás viejita, ¿no? Entonces, reíte de esos juicios, reíte de cualquier comentario, y no te lo creas, ¿sí? No te lo creas. ¿Por qué? Porque es un juicio. Y los juicios nunca son ni verdad ni mentira. Es la mirada del otro. ¿Mm? Che, qué linda que estás. Es la mirada del otro. Ahora, aprender a aceptar los juicios positivos. Las mujeres tenemos la tendencia de siempre minimizarnos. Entonces te dicen, wow, qué hermoso que te queda ese maquillaje. Ay, no, pero mira, me lo hice en 5 minutos súper rapidito, no me pude maquillar muy bien. No, decí, ¿viste qué lindo que me quedó? Te pusiste un vestido que te queda bien. Hoy Marce me dijo, qué lindo que te queda el amarillo. Sí, me quise poner algo, que acá tenemos un día súper gris, algo que me levante. Entonces, me encanta cómo me queda este color. Mirá, yo es la primera vez que me pongo amarillo, porque la verdad no es un color que me quede bien. Parece ser como que cuando recibo un piropo siempre me tengo que minimizar, como que no esté bien, no está bien que me digan cosas positivas. Y eso también impacta en nuestras emociones. ¿Saben por qué? Porque de nuevo, ¿qué pasa? Soy perfeccionista. Entonces, cuando escucho un comentario,
como que siempre puedo estar mejor, nunca es suficiente, nunca alcanza. Entonces, las emociones negativas, acuérdense, que constituyen una parte inevitable. Pero nosotros tenemos que aprender a que cuando las escuchamos en nuestra cabecita, cuando las sentimos y las percibimos, no ocupen más de unos segundos. Entonces, te viene ese pensamiento de que no sos linda, que no alcanza lo que sos, que en realidad tan bueno lo que hiciste no lo hiciste, te vienen esos pensamientos, acuérdense, los pensamientos son los que generan las emociones. Entonces, yo pienso que el perro me va a morder y automáticamente se dispara la emoción del miedo. Yo pienso que no hice lo que tenía que hacer y me viene la culpa. Entonces, por eso es tan importante revisar la conversación interna, porque es el pensamiento el que manda la orden al cerebro de la emoción. Entonces, ¿consideras suficiente lo que haces cuando haces algo? Por ejemplo, hiciste la comida. ¿Consideras que es suficiente lo que haces? ¿Podés reconocer tus éxitos? ¿Podés reconocer tus aciertos? Porque si yo siempre me mido con estándares muy altos y me comparo con un estándar muy alto, ¿saben qué va a pasar? Siempre pierdo. Entonces, hago un videíto en el Instagram y digo, ay, pero a mí no me sale como fulanita, mirá que le sale bárbaro. No te tiene que salir como fulanita, no importa. Lo importante es que vos lo hagas. Y lo importante es que te des el permiso de aprender. Pero si siempre te estás comparando con estándares de otras personas, te cuento, siempre vas a perder. Porque uno con quién se compara, siempre con el que lo hace mejor. Entonces, la comparación o el restar importancia, trivializándolo, no, fue una pavadita lo que hice, no, me feché una clase y me aplaude, qué bueno que lo hice, y hoy mandé 10 mensajes, fantástico, lo hice. No una pavadita, vos lo hiciste. Entonces, tanto si rechazamos el fracaso, como si rechazamos la realidad, como si rechazamos el éxito, porque cuando hago algo bien, no importa que tenga que ser maravilloso. Hice algo, listo, ya es suficiente para que yo me reconozca. Entonces, tenés que aprender a reconocer los pasos para crecer en tu autoestima, porque el éxito que vos querés lograr, que es la concreción de un objetivo, está formado por muchos pasos. Entonces, si vos no te das ese reconocimiento y no te decís, wow, listo, estoy más cerca de eso que quiero lograr, pero uno que se tiende a decir, solamente tengo un inicio y yo tengo que tener 5 para ser futura directora, me faltan 4. No, ya tengo uno, buenísimo que ya tengo uno, fantástico que logré uno. Voy por el siguiente. Y como tuve un inicio, hoy voy a salir y me voy a tomar un helado y me voy a reconocer. Entonces, qué importante es que empecemos a decirnos cuál es la mejor vida que podemos vivir. La mejor vida que yo puedo vivir es con lo óptimo, no lo perfecto. Y lo óptimo es cuando acepto la realidad, cuando acepto los no, cuando acepto que me equivoco, cuando acepto que me pasan cosas, cuando acepto que no todo sale como yo quiero, ¿sí? Porque para el que nunca es suficiente, el disfrute, que es parte de una emoción, el disfrutar, si yo no puedo disfrutar, es porque a veces me estoy negando todo el tiempo la realidad. Les cuento que a mí aprender todo esto me ayudó muchísimo. Yo siempre fui una persona muy exigente. ¿Por qué?
ustedes a veces se tienen que preguntar, a ver, ¿por qué creo que soy tan exigente conmigo misma? Bueno, en mi caso personal, siempre tuve un papá muy exigente. Para él había que sacarse 10 en el colegio. No era suficiente el 6 o el 7 cuando uno pasaba, sino era, si vos podés tener un 10, tenés que tener un 10. Entonces siempre tuve ese nivel de exigencia. Y además, como yo soy melliza, obviamente fue imposible que no hubiera comparaciones en mi casa. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo quería sobresalir, de alguna manera llamar la atención. Entonces siempre me exigí bueno, acá estoy. Porque de chiquita era bastante liguera. Entonces, era como el patito feo, ¿viste? Cuando había algún problema, jugaba con mis primas, jugaba ahí con mis amigas, qué sé yo. No sé, pasaba algo, ya venía mi mamá y decía, seguro, Gabriela, hiciste una cagada, ¿no? Entonces, obviamente cada uno hizo lo que pudo, mi mamá hizo lo que pudo, teniendo una hija mayor y 2 mellizas, bueno, no se dio cuenta que cuando a mí me comparaba no me estaba ayudando, ¿no? Fíjate que tu hermana se queda tranquilita, vos también quedate tranquilita, ¿no? Y algunas de ustedes que seguramente, aunque no sean mellizas, las han comparado, está bueno que hoy desde una mirada adulta podamos ver que quizás hubo cosas en las comparaciones que nos afectaron. Entonces, cuando nosotros a veces miramos nuestra autoestima, tenemos que ver, bueno, nuestra autoestima, ¿por qué a veces quiero siempre llamar la atención? ¿Por qué a veces me exijo? ¿Por qué a veces busco la perfección? ¿Mm? ¿Y saben qué? Eso se termina el día que vos elegís aprobarte. El día que vos decís, listo, yo me apruebo como soy. ¿Soy perfecta? No, y no existe el ser humano perfecto. Y así una lista de todas tus cualidades y reconocelas. Yo una vez hice un curso donde un ejercicio era, a ver, tomen una hoja y escriban 30 cualidades. Miren, chicas, me quería matar, porque no llegaba a 10. ¿Sí? Entonces, y ahí me di cuenta que había también crecido con esta idea de que si me reconozco cualidades soy vanidosa. Y no es así. Reconocer cualidades es reconocer todo lo valioso que tenés. Y también poder hacer una lista de las cosas que tendría que mejorar de mi persona. O las cosas que no me gustan, las cosas que veo que afectan en mi relación con otras personas, porque eso es inteligencia emocional. Cuando vos reconoces que sos enojona, que se te dispara automáticamente el enojo, vos tenés que aprender a saber que sos así, y entonces vas a empezar a tener herramientas para poder intervenir. ¿Sí? Las herramientas para intervenir son valiosísimas si vos crees que podés cambiar. Porque cuando uno se dice, yo soy así, y viste que soy así, y no voy a cambiar, por más que escuches un montón de herramientas, no te lo vas a creer. Y entonces, para saber que podemos crecer y que podemos cambiar, les quiero contar algunas cositas en estos últimos minutos de cómo funciona el cerebro. Porque lo que antes creíamos que la gente no podía cambiar, se ha estudiado mucho a través de las neurociencias de que podemos cambiar. Es decir, yo puedo esculpir mi propio cerebro. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿No es cierto? Qué bárbaro que yo voy a tener la capacidad de esculpir mi propio cerebro. Ahora, ¿por qué se descubrió todo esto? Porque se estuvieron haciendo estudios, electroencefalogramas, un montón de hoy de estudios que se pueden hacer, donde se ve cómo funcionan esas emociones en el cerebro y qué se descubrió. ¿Se acuerdan que antes la gente se decía que las neuronas no se regeneraban? Y lo que se descubrió es que cambiando nuestros pensamientos y también interviniendo en nuestras emociones, se pueden generar nuevas conexiones.
es decir, lo que se llama la neuroplasticidad. Entonces, en el cerebro se forman nuevas conexiones, nuevas vías, nuevas redes, es como si fuera una telaraña que se empieza a construir, y eso actúa en sectores del cerebro para cambiar las emociones, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar una figura rápidamente para que ustedes vean, ¿sí? Que el cerebro humano consta de 3 subcerebros, como si fueran 3 computadoras. ¿Ven? La parte reptílica es la parte más básica de nuestro cerebro. O sea, en esta corteza que vemos, es una partecita del cerebro, por eso se llama cerebro de reptil, porque es como la más primitiva. ¿Y qué pasa en esa parte primitiva del cerebro? Es ahí donde aparecen los impulsos. Por eso las personas que son muy impulsivas, decimos que tienen a full el cerebro reptílico. Es decir, yo te digo una palabra y vos, ¡bum!, saltás. Pero ¿qué pasa? Eso también se aprendió que se puede modificar. ¿Por qué se puede modificar? Porque ese impulso, si yo aprendo a cortarlo, lo corto, lo corto, lo corto, lo corto, llega un momento en que ya no salto más. Entonces, tengo que hacer consciente ese impulso que tengo. ¿Vieron que hay gente que vos le decís, ¿vamos al cine? No. ¿Vamos a comer afuera? No. O sea, ya es en automático que te contesta que no. Después vos le empezás a decir, ¿y por qué no? Si en realidad, mirá, podemos ir un rato a pasear, bueno, está bien. Entonces, pero es el impulso que tiene. Hay gente que tiene ese impulso de decir primero que no, o de contestar mal, o de saltar, porque es el impulso, ¿sí? Entonces, vos tenés que saber que esta parte de tu cerebro regula las funciones de respiración, de ritmo cardíaco, ¿sí? En los animales tiene que ver con los mojones olfativos, y en los humanos tiene que ver más con los mojones visuales. Es decir, cuando yo veo algo que automáticamente se me dispara un impulso, voy a contestar o voy a decir algo. ¿Por qué? Porque es como la defensa de tu territorio. ¿Vieron los perros que viene otro perro, un gato, qué sé yo, y hacen pis? Porque es la manera de defender su territorio. Bueno, las personas también defendemos nuestro territorio. Entonces, esta parte de nuestro cerebro, que es el cerebro instintivo, es decir, el que reacciona ante lo extraño, el que ante un estímulo reacciona, lo tengo que educar. Lo tengo que educar. Entonces, cuando vos te ves muy reactiva, ¿quiénes de estas salas son muy reactivas? ¡Bum! Salto, 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 y soy reactiva. Tengo que mirarme y decirme, listo, tengo que empezar a entrenar esa parte de mi cerebro reptílico. ¿Y cómo lo entreno? Como un músculo. Si vos a un instinto lo cortás, desaparece como instinto. Toma nota. Si a un instinto lo vas cortando, desaparece como instinto. Por eso hay personas que han cortado su instinto sexual, ¿sí? Ya sea porque, no sé, está con una persona, su esposo tuvo un accidente, nunca más pueden tener relaciones, y esa persona que tiene un esposo con el que no puede tener más relaciones, ese instinto, cuando le viene la gana, lo corta, lo corta, lo corta, y después de unos años vos le preguntas, ¿y vos no tenés ganas? No, yo lo tengo cortado, yo no tengo más ese instinto. ¿Sí? ¿Qué pasa si el instinto lo alimentas? Cada vez vas a tener más instinto. Entonces, el instinto sexual, el instinto de reaccionar frente a cosas, se pueden cortar. Cualquier instinto se puede cortar. Obviamente, yo voy a elegir cuál quiero cortar, ¿no? O cuál quiero alimentar
y quiero que siga estando o que siga creciendo. Después tenemos la otra parte que dijimos, que es el cerebro límbico, el emocional. Y en el cerebro límbico, en el emocional, hay una partecita del cerebro que se llama amígdala. No es la amígdala de la garganta, sino que es una parte del cerebro, la amígdala, que tiene la función de alertar al cuerpo en situaciones de peligro. ¿Sí? Entonces, siempre decimos, hay un miedo que es el que te alerta, hay un miedo que es el miedo normal, ¿sí? Es un miedo que te ayuda a cuidarte. Pero ¿qué pasa si yo, frente a una situación de miedo, hay una respuesta automática de mi cerebro? ¿Por qué? Porque es la parte que ya piensa un poquito más porque tiene una memoria contextual y es la que tiene la capacidad de aprendizaje. Entonces, como decíamos antes, escucho la ladrar del perro, se me dispara el cerebro reptílico. Pero después digo, no pasa nada, en realidad este perrito tiene bozal o está atado, no me pasa nada, entonces yo ya puedo bajar el nivel de miedo o de ansiedad, porque ya ese cerebro emocional puede ver que no hay una situación de peligro, ¿sí? Por eso decimos que manda una respuesta automática en 0,125 segundos. O sea, fíjense, en menos de un segundo ya hay una respuesta automática. Pero cuando nosotros conectamos con el cerebro reflexivo, que es la otra parte del cerebro, que es el cerebro que piensa, cuando yo puedo pensar un poquito frente a esa emoción, ya puedo en ese segundo bajar esa respuesta automática. Tanto el cerebro reptílico como el límbico, fíjense que están relacionados con la supervivencia. Son esa parte del cerebro que me cuida, son esa parte del cerebro que me está siempre cuidando. Y entonces, ¿qué pasa? A veces mira situaciones o escucha situaciones que no son de riesgo, pero las toma como riesgo. Por eso que son esa parte de nuestro cerebro que nos protege. Desean controlar, desea la seguridad, desea que yo siempre siga haciendo lo mismo. Entonces, de repente, vos siempre te levantás un horario, haces las cosas. Bueno, entonces tu cuerpo está acostumbrado, tu cerebro ya tiene distintas rutinas, y vos empezás a hacer cosas diferentes. Tu cerebro lo ve como algo peligroso, y entonces ahí empieza a aparecer el miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarme y decir, está todo bien. A ver, cerebro reptílico, que se te disparó la emoción, está todo bien, no es necesario ni que me frustre ni que me enoje, porque esto es parte de lo que yo ahora estoy eligiendo para aprender. ¿Sí? Acuérdense que para el cerebro es muy fácil conectarse con esas emociones negativas porque están ligadas a la supervivencia. ¿Saben que tenemos 100.000 millones de neuronas? 100.000 millones de neuronas y 100 trillones de conexiones en paralelo. Y generamos 50.000 pensamientos diarios. 50.000 pensamientos diarios. Y les voy a dar un dato. El 80% de esos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, la mayoría son negativos. ¡Wow! ¿Cómo a veces entonces no nos tenemos que dar cuenta que eso que siento y eso que me pasa es parte de ser humano? Pero ¿qué pasa? Dijimos que teníamos 3 cerebros. Entonces, ¿qué tengo yo? Una parte de mi cerebro, entonces acuérdense, una parte de mi cerebro, que es donde están ahí los núcleos amigdalinos o la amígdala,
Es donde está el núcleo central del miedo. Por eso vemos las cosas desde ese lugar. Cuando yo empiezo a tener conversaciones distintas, cuando hago meditación, cuando calmo los pensamientos, cuando me doy cuenta cuál es el juicio que tengo para pensar diferente, empiezo a generar otro tipo de conexiones. ¿Y qué pasa? Enciendo lo que se llaman los lóbulos frontales, que es la parte del cerebro, ¿sí?, frontal. ¿Y qué hacen estos lóbulos frontales cuando están encendidos? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decir, a encender los lóbulos frontales. ¿Y qué es lo que encienden los lóbulos frontales? La felicidad. Que yo esté entusiasmada, que yo tenga inspiración, que yo pueda ver que tengo futuro, que tengo posibilidades. Eso enciende mis lóbulos frontales, esa parte frontal de mi cerebro que se adormece cuando yo no estoy motivada. Por eso fíjense cómo conectamos la motivación, el ánimo, con el ver claro, el poder tener atención, el poder tener disciplina, porque miren todo lo que hacen los lóbulos frontales cuando están encendidos. Regulan tu conducta, te ayudan a hacer planes futuros, te ayudan a focalizar la atención y por lo tanto a tener más disciplina, te ayudan a perseverar, te ayudan a postergar recompensas, es decir, a veces cuando no entendemos que la disciplina es algo que me duele hoy, pero que me va a traer una recompensa en el mañana. Entonces, cuando yo digo, bueno, hoy me voy a quedar 2 horas acá en casa y voy a hacer este trabajo, voy a hacer los llamados, aunque no me guste, voy a mandar estos mensajes, aunque me digan que no, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, ¿sí? En lugar de decir, me voy a ir a tomar el té con una amiga. No significa que no puedes ir a tomar el té nunca con una amiga, pero quizás hoy yo sé que tengo la urgencia, quiero lograr mis metas, falta una semana para que termine el mes, y entonces postergo esa recompensa porque tengo claro qué es lo que quiero lograr. Esta parte del cerebro también frena mis impulsos emocionales, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque sabemos que primero está el reptílico que ¡pum!, es impulsivo. Luego conecta con una emoción. Y si yo espero un ratito, no reacciono, por eso corto los impulsos, voy a poder conversar acerca de eso que pasa. Por eso les cuento, yo cuando ya aprendí, ¿no? Cuando se me dispara una emoción negativa, yo sé que no puedo hablar con alguien en ese momento, porque seguramente voy a decir algo que no corresponde. Entonces yo tengo que aprender a hablar, a poder diseñar una conversación diferente. Y también esta parte de nuestro cerebro nos relaciona con la trascendencia. Por eso es tan importante que pensemos, yo voy a poder intervenir cada vez más en mi cerebro, en ir esculpiendo mi cerebro para que piense de la mejor manera, para que me ordene de la mejor manera, y para eso lo primero que tengo que saber es que tengo que estar motivada con una inspiración de qué es lo que quiero yo lograr. ¿Sí? Cuando yo empiezo a trabajar con el ánimo, no permito que esa emoción que se me disparó se instale, yo le estoy dando permiso a los lóbulos frontales para que actúen. Cuando yo dejo que un sentimiento se interponga ahí en mi camino de lo que quiero lograr, ¿saben qué hacen los lóbulos frontales? Se van a dormir. ¿Sí? Entonces, para encender los lóbulos frontales, tenemos que entender este círculo. Mírenlo. Hay una situación o un hecho. Es una situación o un hecho, no es una verdad.
alguien te dijo algo, alguien te dijo que no, no se quiere iniciar, pasa algo, es simplemente una situación. ¿Qué va a pasar? Vos la recibís a esa situación y le vas a dar te va automáticamente disparar una emoción, que no es ni buena ni mala, se disparó la emoción, es la percepción que vos tenés. Pero a esa percepción, a ese sentimiento que viene a través de los sentidos, vos le vas a poner una interpretación. ¿Cómo pienso acerca de eso? De esa que me dijo que no, de esto que no me sale, ¿qué interpretación le estoy dando? Y entonces ahí se genera una emoción más fuerte, porque es cómo me siento dado lo que pienso. ¿Eh? ¿Cómo me siento dado lo que pienso? Comprar cosas, ¿podés? Y entonces, si yo siento, acciono reactivamente. Y eso es lo que tengo que modificar, la acción reactiva. ¿Sí? Entonces, una de las formas más fáciles de poder empezar a trabajar en este ciclo de pensamiento, emoción, acción, resultados, ¿sí? Es identificar, acuérdense, identifico la emoción, identifico los pensamientos que hay detrás de esa emoción, ¿por qué estoy sintiendo esto? Dado a qué estoy pensando. Y los segundos los empiezo a reemplazar por otros pensamientos más productivos. Entonces, ¿qué me puedo decir si 10 personas me dijeron que no? En lugar de decirme, porque me empiezo con la conversación interna, y a mí todo el mundo me dice que no, y seguramente yo no tengo las habilidades, y yo no sé las palabras que tengo que decir, en lugar de decirme todo eso, o en lugar de pensarlo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pensamientos me ayudarían? Bueno, yo estoy en proceso de aprendizaje. Yo, evidentemente, voy a tener que modificar algunas de las palabras que utilizo, voy a chequear el mensaje que mandé, le voy a mandar a mi directora o a mi líder o a la persona que me inició cómo lo estoy haciendo, le voy a pedir si puedo contarle para chequear, porque yo si quiero ver cómo modificar esto, bueno, voy a intervenir. Entonces, cuando yo salgo del espacio del pensamiento de víctima, esto me pasa a mí, y es a la única que le dicen que no, y todo eso, y empiezo con el rollo mental, y empiezo a romper ese circuito. ¿Por qué? Porque acepto que puedo tener esa emoción, porque identifico los pensamientos que vienen después, porque me doy cuenta que lo puedo aprender, que lo puedo cambiar. Entonces, cuando yo cambio la conversación y me empiezo a decir cosas diferentes, y pido ayuda, y trabajo, empiezo en mi mente a generar esas conexiones distintas y esos hábitos mentales diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo están nuestros lóbulos frontales apagados? Si estoy apática y perezosa, si estoy aburrida, sin iniciativa, si estoy todo el día con pensamientos negativos, si estoy desorganizada, si estoy exageradamente emocional, donde estoy así, que pasa una mosca y ya me afecta, si soy incapaz de escuchar, y si no estoy pudiendo hacer planes a futuros, mis lóbulos frontales están apagados. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encenderlos. Y para encenderlos, lo que yo necesito es conectarme con la posibilidad, volver a inspirarme. ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno dice la palabra trabajo, uno automáticamente, ¿con qué lo conecta? A ver, si yo les digo trabajo, ¿qué se les dispara automáticamente? Díganme palabras que se disparan frente a la palabra trabajo. Acción. Acción. Esfuerzo. Esfuerzo. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué más?
Obligación. Obligación. Compromiso, Sacrificio. ganancia, Sacrificio. Entusiasmo. Bien. Entusiasmo. Bárbaro. Entonces, fíjense que recompensa. recompensa. Va. Entonces, si yo creo que el trabajo, cuando me siento a trabajar con Mary Kay, un esfuerzo, una responsabilidad, horario que cumplir, concentración, difícil, aburrido, yo al final de la semana voy a estar totalmente agotada. Ahora, si yo percibo lo que hago como un juego, es un juego, yo estoy jugando con Mary Kay, no significa que no sea algo importante, pero yo tengo que percibirlo como un juego. No es un juego porque es mi actividad, pero yo me siento y digo, a ver, vamos a jugar a cómo te sale el videíto, vamos a jugar a cómo te sale esta presentación, vas a llamar por teléfonos, porque juego significa diversión, amigos, jugar a la casita. Entonces, ¿saben qué? Puedo sentir cansancio físico al final del día, pero no agotamiento emocional. Yo he sentido, después de 2 o 3 días de tener mucha actividad con Mary Kay, cuando estoy en el seminario, cuando estoy que viajo a Colombia y estoy una semana ahí todos los días teniendo, obviamente, ¿tengo agotamiento emocional? No, tengo cansancio físico, porque estuve muchas horas paradas, porque me duelen las piernas, porque me duelen los pies, porque la cintura, es normal. Pero ¿saben qué? Cada vez me potencio y yo me veo más emocionada, más entusiasmada. ¿Por qué? Porque lo que hago lo percibo como algo súper entusiasta, súper valioso, que le agrega valor a las otras personas. Entonces, cuando vos vas a dar un facial, ¿vos vas solamente porque querés vender o porque querés ir a poner linda a la persona? Cuando vos le estás ofreciendo la actividad, estás pensando, ay, necesito tener un inicio porque yo quiero tener, porque si no pierdo el directorado, porque... Entonces, ¿estás pensando solamente en vos? ¿O podés empezar a conectarte con, yo soy una oportunidad, yo soy un regalo para otras personas, porque a través mío van a poder conocer algo que puede ser una posibilidad que les cambie la vida? Porque ¿saben qué? Las personas... Gaby, perdón. Sí, Gaby, Paola. ¿me escuchás? Sí. Ay, perdón. Pensar, cuando vos decías así en trabajo, en decir dinero, ¿es muy superficial o está bueno? Porque viste que a veces dicen que por ahí pensar en dinero es como que no es bueno, pero bueno, o sea, no es bueno porque es lo que por ahí nos enseñaban a nosotros antes, ¿te acordás? Que el dinero, que no sé qué. Pero yo, para mí, vos me decís trabajo y yo enseguida pienso dinero. Y está perfecto. No importa ¿Sabes si por son... qué? Está bueno esto que dijiste, Pao, porque vos dijiste lo que nos decían sobre el dinero. Por eso me encanta esto que trajiste. Si cuando vos estás pensando en tu trabajo decís, quiero dinero, pero automáticamente eso te empieza a generar algún sentimiento, registralo en el cuerpo. Puede aparecer la culpa, como puede aparecer la ansiedad, como puede aparecer el miedo, y vos decís, ¿pero por qué? Empiezo a pensar que tengo que generar dinero para pagar esto y lo otro, y empiezo a sentir estas emociones. Y entonces ahí, donde yo tengo que revisar, son las estructuras de pensamiento, las creencias que yo tengo relacionadas con el dinero. En lugar de pensar que cuanto más dinero tengo, más puedo ayudar a otras personas, a mi familia, a mis papás que son grandes, que puedo O más mejorar, cosas lográs. más cosas logro, más puedo ayudar en mi casa, más puedo enviar a mis hijos a un mejor colegio. Pienso como que es algo malo, que soy ambiciosa, entonces automáticamente vos no te vas a dar el permiso de ganar dinero, porque tu cerebro está teniendo ese registro de que el dinero es malo. Por eso les digo, cuando uno empieza a conocerse, cuando uno empieza a saber que puedo descubrir un montón de cosas, que es maravilloso el ser humano, que todo lo que podemos ir descubriendo son puertas que se nos abren a la creatividad, a la capacidad de poder cada vez transformar mi persona y mi manera de ser en confianza. Yo ayer tuve que dar un testimonio en el evento de oportunidad que se hizo acá en Argentina.
¿Y saben qué? 15 minutos antes, cuando me conecté con Oscar, tenía palpitaciones. El corazón me latía fuerte, las manos me transpiraban, ¿sí? Entonces, nunca vas a dejar de tener emociones negativas como el miedo, como la ansiedad. Nunca las vas a dejar de tener, ni aunque haya hace 30 años que estás en Medicaid, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Ahora, automáticamente empecé a respirar, me empecé a tranquilizar, dije, Dios, ayúdame a poner las palabras que van a ser posibilidad para otras personas, voy a decir lo que surja de mi corazón, me voy a alinear, me tranquilicé y pude transmitir un testimonio y no dejar que esa emoción en ese momento se apoderara de mí y me bloqueara. Entonces, es un ejercicio el que fui aprendiendo a hacer. Entonces, yo antes no podía hablar ni con 2 personas juntas, y hoy le hablo a miles de personas cuando voy a un evento. Pero fue un proceso de saber que lo puedo aprender. Entonces, es maravilloso saber que no estoy a merced de mis emociones, ni de mis pensamientos. ¿Que vienen? Sí, vienen. Y vienen por un montón de cosas. Porque si yo también tengo prendida la tele todo el día que está hablando de secuestros, de homicidios, de robos y de violaciones, les puedo garantizar que mi cerebro lo escucha, registra, y cuando salgo a la calle escucho un ruidito y ya tengo en alerta mi sistema reptílico y emocional, porque está ahí, ¡pum!, está en estado de alerta permanente. Entonces yo tengo que aprender a resguardarme de todas esas emociones. Por eso estar rodeado de personas positivas, hablar con personas positivas, escuchar cosas positivas, mirar películas que nos hagan reír, nos ayuda a ir puliendo esas partes de nuestro cerebro que se van a aplacar. Si no, yo estoy poniendo siempre en un estado de alerta esas partes de mi cerebro que tienen que aplacarse y descansar, y los que se tienen que encender son los lóbulos frontales, que se van a dormir cuando nos vamos a descansar. Por eso que los lóbulos frontales se van a dormir cuando me voy a descansar, o cuando me desconecto un ratito y digo, listo, me voy a tomar 5 minutos de relax, porque necesito que se desconecten, necesito que se desenchufen, porque no pueden estar todo el tiempo, como siempre decimos, ahí en conexión. Entonces, yo me hablo así. Bueno, Gaby, a la mañana a encender tus lóbulos frontales. Entonces, ¿qué hago? Salgo a caminar, leo algo positivo, canto, busco de inspirarme, de motivarme para que mis lóbulos frontales estén ahí, conectados con eso que yo quiero. Entonces, 3 cosas que necesitas para poder pulirte y poder esculpir tu cerebro sabiendo que el cambio es posible. Primero, estar motivada con algo, inspirada con algo. Primero, busca eso que te inspire. ¿Soñás con qué? ¿Pensás con qué? Segundo, saber que tenés que tener una estrategia sencilla para dominar las emociones. Yo todo lo que les hablé hoy es sencillo, no es nada complicado. Y la tercera es la práctica constante y la disciplina. Vos tenés que empezar a tener esa disciplina de hablarte, de revisar tus conversaciones. A ver, escuchá lo que estás diciendo, escuchate. ¿Le hablarías así a tu mejor amiga? Porque a veces, no sé, se te cayó algo cuando estabas cocinando, qué tonta que soy. No, no te lo tenés que decir más. Bueno, pero es un chiste, no, ni el chiste. Porque yo tengo que hablarme de una manera positiva. Entonces, cuando activo mis áreas prefrontales a través del ánimo, voy a tener más creatividad, más inteligencia y más claridad. Por eso decimos que cuando tengo realmente una fuerte emoción por eso que quiero lograr, vos vas a encontrar los cómo. Tu cerebro te va a ir diciendo los cómo.
esas ideas te van a aparecer, esa creatividad va a aparecer. Por eso yo siempre digo que es tan importante tener un sueño, porque un sueño te va a decir cómo. Cuando vos te levantás con un sueño, pensando en ese sueño, en esa inspiración, no importa el tiempo que te lleve. Es ese sueño el que te va a dar el ánimo, y ese ánimo lo que va a activar esas partes de tu cerebro para que vos escuches tu intuición, escuches tu corazón, se te aparezcan personas y veas las oportunidades, porque estamos conectadas. Por eso, emoción, lenguaje y cuerpo. Y podemos transformarnos en esa persona. Yo siempre tuve un sueño cuando conocí Mary Kay, que era convertirme en una persona segura, confiada, entusiasta, positiva de la vida. Porque yo soy de Géminis, y toda la vida me decían, ay, los de Géminis son que un día están bien y otro día están mal. Y yo me lo compré, y tenía esa manera de ser ciclotímica. Hasta que un día me enseñaron que yo iba a seguir siendo así, si yo lo creía, y me lo seguía diciendo. Lo que yo sé es que puede ser que un día esté bien y al otro día pase algo que me ponga mal. Pero ahora ya sé que puedo intervenir, y entonces ya me saco ese rótulo. Entonces, sácate los rótulos. Ay, porque yo tiendo a ser depresiva. Ay, porque yo tiendo a ser enojona. Ay, porque yo tiendo a ser triste. Sacate los rótulos que escuchaste y cree que vos tenés la posibilidad de aprender a conocer tus emociones, a intervenir en tus emociones y a no permitir que se conviertan en el estado de ánimo que no te permita avanzar.